Soy la doctora Mayra Carolina Osuna Zamora y esto es OsteoFit Talks. Hola, bienvenidos a OsteoFit Talks, el podcast que habla de salud, bienestar y ortopedia. Me encuentro el día de hoy con mi co-host, el doctor Francisco Gómez Torres, y el día de hoy, en nuestro tercer episodio, que se titula Mitos y realidades de la anestesia, nos encontramos con el doctor José Antonio Cortés Lages, mejor conocido como Doctor IMD. En el bajo mundo de la anestesia. Hola, Toñito, ¿cómo estás? Bastante bien, muy contento por la invitación y por fin estar con ustedes. Entonces, muchas gracias, de verdad. Pues gracias a ti por acompañarnos. El día de hoy, nuestro episodio pues habla de la anestesia, que es algo que nosotros como ortopedistas pues no manejamos, sí, y no existiríamos exacto, ¿no? Entonces, pues es algo que está muy interesante. A los pacientes siempre es la duda, siempre, ¿no? Entonces, siempre. Es muy interesante. Pero platícanos antes de hablar de la anestesia. Platícanos cómo surgió el Dr. IMD. ¿Cómo surgió el Instituto Mexicano del Dolor, IMD? Pues a la par, pues obviamente fue una división. La visión que yo tenía incluso antes de entrar a la carrera y todos estos aspectos era poder crear una institución que se enfocara tanto en educación como en investigación, como en algún punto que espero poderlo lograr, obviamente también con su apoyo, las cuestiones de fundación. Entonces, si ustedes pueden llegar a ver el logo formal del IMD, tiene varias letras o varios puntos importantes que los divide, y yo los considero como los 4 pilares fundamentales de lo que queremos hacer: educación, fundación, enseñanza, investigación y obviamente pues todo el hecho de promover lo que es la educación médica continua. Entonces, es un apartado muy importante. Las cuestiones de Doctor IMD, tengo que reconocerlo, son completamente aparte Era un meme de esa visión, porque yo me acuerdo ya hace bastantitos años que empezamos con redes sociales, pues cualquiera que daba su opinión se comportaba con una realidad absoluta, y ustedes yo creo que también lo llegaron a ver en esos aspectos. Entonces veía cosas que tal vez yo no congeniaba o tal vez no eran tan correctas o tan precisas, pero todos los adaptaban como que era algo real y algo que se tenía que hacer así. Y pues obviamente las cuestiones de los seguidores se ampliaban de manera muy importante. Entonces dije, bueno, cuando yo daba mi opinión, pues era un comentario más que se perdía. Ajá. Dije, bueno, ¿sabes qué? Si me tengo que meter a este mundo que, insisto, no es tanto de mi agrado, pues tengo que hacerlo bien y tener un sustento de todo lo que se dice. Entonces, vulgarmente fue para iniciar peleas con demás influencers que creían hablar de temas cuando, como en esta ocasión y este aspecto, ampliar de la anestesia, pero ellos querían hablar de este aspecto cuando ni siquiera eran anestesiólogos. Entonces, eso me genera mucho conflicto y de ahí salió la idea de Doctor IMD. Órale, me encanta, Doctor IMD. Yo tengo que decirte que hace una semana atendí a un curso de cirujanos de cadera. Y pues puedo ver ese, ¿cómo decirlo? Ese balance de blanco y negro de los doctores que son mayores, por ejemplo, y que critican a los doctores que hacen redes sociales, y los doctores más jóvenes que están haciendo redes y pues que de ahí crecen, ¿no? Creo que fue un pique que dije, órale. Sí, totalmente. Pues son como choques culturales, ¿no? En las cuales, pues, la imagen del médico, pues obviamente tiene que ir evolucionando conforme va avanzando la medicina en nuestras áreas, y eso pues no es tan compatible con las generaciones previas. Es decir, tú tienes que ir así, tú tienes que ir vestido, tú tienes que ir siempre con bata, y estas cuestiones pues obviamente se tienen que modificar, incluso por cuestiones de seguridad, cuestiones de infecciones que ustedes lo saben. Entonces ya la bata en generaciones más recientes, pues ni siquiera es bien vista porque es un fomite. Entonces, sí, o este doctor no se quita la bata ni para, ¿sabes? Ni para ir a comer, ni para ir a cualquier otro lado. También hay casos donde deberíamos de tener más control y cuidado al momento de usarlo, ¿no? Totalmente. Pues sí.
Pero bueno, hablando de esto, de la evolución, de cómo ha cambiado con el tiempo, pues también quisiéramos platicar empezando por la anestesia, ¿no? O sea, ¿cómo empezó la anestesia? Porque pues es muy diferente la anestesia de hace 30, 50 años. Claro, 200 años. 200 años que la de hoy, ¿no? Entonces, totalmente. Pues, ¿cómo ha sido? Somos una especialidad nueva, somos una especialidad joven en el aspecto de que pues nosotros jamás íbamos a aparecer, no sé, en el papiro de Eber, los cuales, si somos bien estrictos, la anestesia tiene alrededor de 150 años, como la conocemos tal cual. Entonces, nosotros anestesiólogos, y yo sé que se van a enojar mucho, pero nacimos como una necesidad de mejorar el componente quirúrgico, la necesidad de los cirujanos de tener tiempo, de analizar los casos, de poder hacer los procedimientos con un estándar de seguridad, fue la cuestión por la cual nosotros anestesiólogos nacimos, y esa es la verdad. Siempre ha habido como que esos memes y esos conflictos de quirúrgicos con anestesia y ¿Quién demás. fue primero, el huevo o la gallina? Exacto, pero no, realmente el objetivo pues es obtener mejores resultados y ser como tal un complemento. Dicen que la anestesia dio a luz a la cirugía moderna. Claro. O sea, sin anestesia, pues no sería posible pasarnos horas tratando de, en caso, por ejemplo, reemplazar una prótesis, pero pues, ¿sabes? Hacer un trasplante de corazón, de riñón, corregir un hematoma cerebral. Sí, totalmente. ¿No sería posible con un alcohol, éter? Híjole, pues es que es complicado, no imposible, nunca digo la palabra imposible, pero sería complicado. Entonces, sí, totalmente. Estas cuestiones de seguridad, y ustedes lo saben mejor que yo, en sí las cirugías hace, no sé, 300, 400 años, tenían un rango de mortalidad, pero realmente lo que incrementaba eran las infecciones, realmente lo que incrementaba eran las complicaciones en sí por el procedimiento como tal. Entonces, la cirugía podía ser excelente y el cirujano puede decir, yo tengo un rango de 1000 cirugías iguales, pero la evolución de los pacientes posterior, obviamente se infartaban, obviamente tenían convulsiones, obviamente tenían muchas complicaciones, y eso es lo que se intenta mejorar, dar seguridad y aparte pues dar confort al equipo quirúrgico, o al menos es el pensamiento que yo tengo. Sí. Aparte, bueno, hace 200 años el currículum de un cirujano era el carnicero más famoso de la calle que ha realizado 1000 amputaciones de brazos, piernas. Sí, claro. Y es el más rápido. Exacto. ¿No? Sí. Cosas así. Totalmente. Sí, claro. Nosotros al principio los cirujanos pues éramos los carniceros, justo, no éramos los médicos. Sí, exacto. Pero sí, yo creo que definitivamente desde que inició la anestesia, desde que se descubrió esta capacidad de dormir a la gente y poder tenerlas inconscientes para que se pudiera realizar un procedimiento sin dolor, ahí nace la cirugía. O sea, en ese momento, porque no me veo reduciendo, operando, abriéndole ahí la pierna y pues, medio despierto. ¿Qué opinas si te tocara ser cirujana en los 1800? ¿Habrías aceptado? O sea, como... Pues creo que por el hecho de ser mujer. Porque ahí, empezando por ahí. Empezando por ahí, yo estuviera descartadísima. Sí. O sea, no creo que hubiera podido. Pero, pues definitivamente me hubiera gustado algo, no por mí decir enfermera o algo, ¿no? Acercado a la medicina, cuidado. Ahora, porque pues antes las mujeres no. Entonces, que eso es otro tema, ¿no? Sí, claro. Que para ser enfermera, primero yo creo tendrías que haber sido monjita. ¿No? Hermana. ¿Tú, Toño? Totalmente. Pues realmente en este aspecto sí creo que esta combinación y todas estas vías que nosotros utilizamos como anestesiólogos ayudan mucho, pero yo imagino en esa época es muy complicado y como bien lo dijiste, los que se consideraban médicos eran cuestiones de diagnóstico y tratamiento farmacológico como tal. Tú si llegabas a cortar o abrir algo, pues eras un vulgar carnicero que no podías resolver un problema con ciencia y todo tenías que manipular en ese aspecto. Entonces, por ahí se combinan cosas medio raras. O los años siguientes, o sea, empezó a salir éter inhalado, el cloroformo, algún barbitúrico, algo bien potente. ¿Te habría gustado ser anestesiólogo también en esas fechas? ¿O sí das gracias de que pues, te toca ser anestesiólogo ahora? Con todos los juguetes que sí. No, la verdad es que a mí me encantan los juguetes y soy sincero en este aspecto. Tengo un familiar que es anestesiólogo o que fue anestesiólogo, y cuando yo empecé a estudiar en toda esta área,
realmente yo veía los manejos y los veía sorprendentes. Decía, wow, o sea, miren cómo tiene la técnica, la habilidad, el conocimiento. Y conforme te vas sumergiendo al área y vas aprendiendo más cosas, dices, creo que ya no soy compatible tanto con ese manejo, o creo que esto está un poquito desactualizado. Entonces, si yo prácticamente teniendo 35 años tuve un choque generacional, yo imaginándome 150 años antes, yo creo que no me hubiera gustado del todo, francamente. Lo hubiera sufrido. Sí, la verdad. Bien, pues, Toño, para continuar, me gustaría que nos dijeras en cuanto a anestesia, ¿toda la anestesia es igual o hay distintos tipos de anestesia? Esa es la pregunta convencional, y esto pues desata muchos miedos en los pacientes, como ustedes lo habrán pues prácticamente experimentado todos estos años. Entonces, no, realmente no toda la anestesia es igual. No hay anestesias más seguras que otras, y eso es una realidad. El puro hecho de administrar cualquier tipo de medicamento intravenoso, de hacer cualquier tipo de infiltración, de hacer cualquier tipo de incluso monitoreo sin siquiera pasar ningún medicamento, conlleva un riesgo. Entonces, en cuanto a la anestesia, siempre se los explico a mis alumnos, a los colegas interesados, de que la anestesia en este aspecto depende más de las comorbilidades que trae arrastrando el paciente más allá que otra cosa. Porque el puro hecho de que el paciente sea alérgico al látex y nosotros no sepamos, el puro hecho de ponernos los guantes para revisarlo puede desencadenar pues, crisis bastante importantes. Entonces, no hay anestesias más seguras que otras, simplemente el paciente es el que nos va a decir qué es lo que necesita en este aspecto. A mí me gustaría hacer hincapié ahí de que hay pacientes que les da pavor entrar al quirófano, o sea, pavor de que se les sube la presión o de repente ya empezamos a ver que se les subió el azúcar, ¿no? Claro. Yo creo que eso, pues, la gente tiene que saber que trabajamos juntos en el quirófano, ¿no? Dentro y fuera de quirófano. Y puedo decir que cuando nos toca cirugía juntos, los pacientes entran, es más bien, tal vez entran un poquito asustados como lo normal, pero al momento de que ya fue su cirugía y estamos diciendo, ¿cómo le fue? Ni me enteré, ¿no? Como el doctor es bien botana, ¿no? Sí, estuvo conmigo contándome cosas y no estuve estresada. Simplemente ni cuenta se dan. Aparte de poder calmar el dolor, la anestesia, ¿no? Pues también, o sea, cambia el evento traumático de la gente. Sí, ¿no? Totalmente. Vale la pena ni siquiera estar atento a lo que está pasando, un martillazo, ¿no? Y de repente el paciente se despierta. Un sonido. Pero pues no se acuerdan de lo que pasó, y eso a veces se agradece, ¿no? Por totalmente. ellos. Sí, totalmente. Realmente, insisto, este choque generacional, pues antes era una anestesia completamente diferente. Afortunadamente hemos hecho conciencia conforme van pasando los años de tratar a los pacientes literalmente, o al menos yo lo veo así, como si fuera tu familia. Si tú le explicas a un sobrino, a un tío, a algún familiar cercano cuáles son sus miedos y demás, tú puedes intentar saber cómo contener o cómo controlar este aspecto. En los pacientes es exactamente igual, y precisamente por eso hace 20, hace 30 años no me pegó la anestesia, o no se me durmió la pierna, o usted, doctor, realmente es doctor, porque ese era otro de los miedos de los anestesiólogos, realmente son médicos, y eso va muy acorde a estos adiestramientos que se hacían, y muchas de las complicaciones por estos adiestramientos que formalmente no eran anestesiólogos. Aquí y en otros lugares en Latinoamérica, los famosos anestesistas, que les ponemos como esa etiqueta un poquito vulgar de que no tienes el nivel como tal, pero tienes cierto conocimiento en las cuestiones de anestesia. Por ejemplo, el primer anestesista fue el doctor Morton, era dentista, ¿no? Ahí en los 850s. Y él empezó a notar que con el éter, la gente pues no percibía como tal tanto lo que se estaba haciendo. Sí, totalmente. El padre de la anestesia moderna, ¿no? Y de la cirugía moderna. Por ahí hay algunas discusiones como tal, pero sí, realmente esas exposiciones al público, como ustedes lo llegaron a ver o lo llegaron a leer igual que yo, esas exposiciones de hacer un procedimiento frente a 100, 200 personas y demostrar cómo se hacía, pues obviamente por ahí hubo unas caídas en anestesia de que los primeros intentos pues no fueron los más satisfactorios, pero pues como tal es prueba y error esto. Entonces sí ha ido cambiando, y el hecho de tranquilizar a un paciente o decir, a ver,
¿por qué tienes miedo o a qué le tienes miedo? No es que a mi sobrina o a un familiar cercano o a mi hijo sucedió tal complicación, a ver qué sucedió. Y el hecho de indagar un poquito más y preguntar antes de pasar medicamentos, a veces yo con el puro hecho de platicarles lo que voy a hacer o simplemente decirle, ¿sabes qué? Mira, vas a entrar a cirugía. ¿Qué tanto quieres saber o qué tanto necesitas saber? Y obviamente esto divide los grupos. En niños realmente yo nunca les digo nada. Es como de, mira, mi amor, vamos a hacer esto y esto y esto. En pacientes jóvenes que ustedes saben que son un poquito más estresados, los típicos adolescentes, a ver, ¿quieres saber o no quieres saber? No, me pongo en sus manos. Adelante. Entonces, mira, vamos a distraernos con otras cuestiones, otras preguntas. Y ya pacientes adultos mayores, que normalmente son los que más miedo tienen, los que más le dijeron que tenían problemas del corazón, diabetes y demás, tratar de compensarlo y tratar de explorar un poquito más, a ver qué sucedió. No, pues es que la vez pasada fueron 20 piquetes, doctor. La vez pasada a la mitad de la cirugía me tuvieron que dormir. Me dijeron que tuve un problema cardiovascular y que acabé en terapia intensiva. Entonces, esos miedos hay que irlos mejorando y explicarles con base a los estudios que son parte del protocolo quirúrgico. Decirle, mira, tal vez en ese entonces estabas descompensado, pero ahorita actualmente tus estudios están bien, corazón. Tu electrocardiograma está satisfactorio. Todo lo que se hizo para que tú entres con una seguridad adecuada está bien. Entonces, el puro hecho de platicar y relajarlos, a veces ni siquiera es necesario utilizar tanto medicamento. Sí, claro, yo creo que, pues justo como lo estás detallando, la anestesia tiene que ser ese traje a la medida para el paciente, en donde le vas a dar lo que él necesita de acuerdo a lo que te está pidiendo, ¿no? Totalmente. O sea, totalmente. Sí, no va a ser lo mismo. Y pues tienes toda esta amplia gama de tipos de anestesia que puedes utilizar, ¿no? Sí, claro. Sí. Toda la amplia gama. Insisto, hace 20, 30 años se dividía en cómo lo vamos a hacer. O picamos la espalda o dormimos al paciente. Así era de burda la definición de anestesia. Ahorita esas combinaciones o esas terapéuticas pues nos pueden ayudar. O sea, es tan sencillo dormir únicamente un antebrazo, un hombro, una rodilla, las cuestiones de columna. Hemos podido realizar cirugías completas de columna con paciente despierto. Entonces, realmente lo que decide la anestesia son las comorbilidades del paciente, pero también el confort del equipo quirúrgico. Y ahí es donde puede generarse algunos inconvenientes, porque si lo ponemos en una balanza, lo más importante es la seguridad del paciente, más que el confort del equipo quirúrgico. Entonces, ahí es donde hay algunas fricciones, como ustedes conocen. Pues sería un abordaje centrado en el paciente, ¿no? Totalmente. Yo, por eso quisiera preguntarte, o más bien confirmar, creo que todos estamos de acuerdo en que la anestesia o el buen resultado de la cirugía, pues, es desde antes de la cirugía, ¿no? Muchas veces me toca abordar a los pacientes y mencionarles, pues, que para empezar se necesita de una buena valoración preoperatoria. Eso es algo que a veces los pacientes no entienden de, ¿a poco no solo es la cirugía ya? Sí, claro. O sea, hay que hacer una valoración preoperatoria, un entendimiento de cómo está antes de, y no enfrentarnos a problemas o sorpresitas durante la cirugía, ¿no? ¿Qué tan importante es para ustedes pues, una valoración preoperatoria? Porque, por ejemplo, muchas veces creemos también que las valoraciones preoperatorias se pueden hacer para pacientes pasando los 40, 45 años, pero también ha de haber casos pediátricos, ¿no? Más jóvenes que bueno, pues, son reglamentarias, ¿no? En pacientes mayores a 45 años, pero en los niños es algo que muchas veces se obvia. Muchas veces, excepto que el paciente tenga alguna comorbilidad ya conocida, que tenga algún espectro autista, epilepsia, algún tipo de desorden del comportamiento, alguna coagulopatía, algún problema renal, algún problemita, ya se hace la valoración y se hace estudios más especializados, pero regularmente en los niños no es algo que se haga de rutina y sin embargo siempre se hace la valoración preanestésica. Sí, claro. Eso siempre, ¿no? Que es algo que nos ayudan los especialistas, pero sí es algo que en los niños regularmente. ¿Qué tal si solo tiene un riñón, pero no sabemos, monorriño o acá una anomalía cardíaca, ¿no? Sí, totalmente. Eso es igual, mucho tema de controversia. Yo soy del área en el aspecto de decir, entre mejor valorado está el paciente, independientemente si es un paciente sano o no, que sería difícil si se va a operar. Desde ahí entramos. Lo mejor valorado que esté nos da más armas a nosotros como anestesiólogos para saber qué es lo que puede suceder
transoperatoriamente. Y literalmente mucho de mi práctica clínica y muchos de mis colegas no me dejarán mentir, anestesia es mucho de prevención. Saber qué es lo que puede pasar antes de que suceda y obviamente dar tratamiento antes de que se complique. Y con los niños, con los adultos mayores, con cualquier tipo de paciente debería ser así. Obviamente hay situaciones de urgencia, obviamente hay escenarios de emergencia que no tienes el tiempo y tienes que entrar con todos los riesgos que todo esto conlleva. Pero el puro hecho de poder valorarlo, incluso también ese es otro punto de pelea mucho con nuestros colegas de medicina interna o cardiólogos, de las escalas, pues están ahí para ser utilizadas por todos, pero no todos tenemos el mismo criterio para usarla. Entonces, muchos de los memes de anestesia es como de, ay, le puso ASA 1 y tiene hipertensión. Pues, ¿cómo es posible si es cardiólogo? Y el cardiólogo, pues sí, pero lo tengo compensado y lo tengo en tratamiento y no tiene y te mandan los estudios y diarios son como las burlas, pero realmente creo que no debería ser así. Sí, es un complemento, pero al final de cuentas siempre se los comento. Entonces, te habrá valorado el mejor internista, el mejor cardiólogo, el mejor intensivista, pero él no va a estar aquí. O sea, él no va a estar en tu procedimiento a menos de que sea un recambio valvular. Que sí, mi respeto, a esos cardiólogos se meten, revisan y dan su opinión y están dentro de ese ambiente, pero el 98% de las veces el que lo valora no va a estar en la cirugía. Entonces uno también debe de tener conocimiento de ese aspecto para saber cómo hacer una correcta valoración, cómo hacer una valoración dinámica con ultrasonido, imágenes, saber si necesita algo más el paciente y posteriormente, pues obviamente si tú lo valoraste, lo ideal es que tú lo ingreses porque ya tienes todo ese conocimiento. Sí, claro, o sea, yo creo que siempre es algo bien importante seguir todas las indicaciones de los anestesiólogos antes, durante y después de la cirugía, porque ellos son los que nos van a ayudar a cuidar al paciente para que la cirugía salga bien, ¿no? Sí, claro. O sea, antes de la cirugía, que si te piden sangre, que si te piden plaquetas, que si te piden las lágrimas de la Virgen, pues las consigues, ¿no? Para que estén en la cirugía por si se necesitan y no vayas a tener complicaciones tú como cirujano. Y también durante la cirugía, ¿no? Muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Espérate tantito, está sangrando. Oye, espérate, mira que esto y que lo otro. Pues estar en sintonía con todos para que por el paciente todo salga bien. Yo, por ejemplo, si seguimos las indicaciones de un dermatólogo, ¿no? Que es algo pues muy por afuera de quirófano, la gran mayoría de las veces, ¿cómo no seguir las indicaciones de un anestesio, ¿no? Fíjate que ahí igual, insisto, yo soy muy partidario de todo esto, pero es una zona gris a nivel institucional. Yo estuve trabajando algunos años en la poderosa Aguilita, de donde también soy egresado, y desafortunadamente muchos anestesiólogos abusan de eso. Abusan de decir, ¿sabes qué? Pues es una artroscopía, pero necesita paquete globular. Dices, a ver, o sea, también tener un juicio más pesimista, apegado, porque todas esas indicaciones pues son costos para el hospital, costos para a nivel institución, costos incluso para el paciente. Dicen, bueno, ok, vas a tener todo para hacer tu cirugía, pero tú tienes que traer tal medicamento o tú tienes que pagar la sangre por si se necesita. Entonces, esas cosas de estar chocando con el equipo quirúrgico no las veo tan adecuadas. Entonces, siempre hay que tener un criterio muy pegado a la realidad. ¿Para qué pides paquetes globulares, plaquetas para un nevo, para una lesión sospechosa? O sea, como que también no tiene mucho sentido. El retiro de un lunar. Y exacto. Y muchas veces lo oí, desafortunadamente, en varios hospitales donde trabajé a nivel público, incluso algunos desafortunados a nivel privado. Es eso. No pasa por esto y esto y esto y esto. Y es por el hecho de a veces tener miedo de enfrentarte al paciente porque es un paciente infartado reciente, porque tuvo una hemorragia cerebral, porque es un niño, porque tuvo cualquier tipo. Porque es una persona muy adulta. Exacto. Entonces, muchas cosas pueden suceder y dicen, no, pues mejor me lavo las manitas. Es más fácil decir, paciente no apto en este momento, vamos a revalorar. Les dices, o sea, no, también no va por ahí, ¿no? O sea, el objetivo siempre va a ser el bienestar del paciente. Muy bien, excelente. Yo creo que eso nos lleva pues a los mitos y realidades de la anestesia actual, ¿no? O sea, ¡pum! ¿No? Claro. Para empezar, yo te recopilé unas cuantas preguntas de pacientes, médicos, colegas, estudiantes, personas más jóvenes también. Tengo una de una persona no tan joven. Ok. Vamos. Es un poco dirigida a reemplazo articular. Ok. ¿no? Pero cuando un paciente tiene
¿cómo se llama? Un marcapasos. Uh-huh. ¿Es posible realizar una cirugía de prótesis de cadera, por ejemplo? Sí, totalmente. Esos miedos incluso van más atrás por el tipo de material con que eran hechos los marcapasos y la inestabilidad al contacto de otros sistemas. Entonces, fácilmente si se dañaba o si se echaba a perder durante la cirugía, pues era correr y era suspender todo para poder salvar a ese paciente. Ahorita, con las cuestiones de anestesia avanzada, en anestesia cardiovascular o en diplomados como el doctor Egmo, que le mando un saludo, ese tipo de entrenamientos son bastante adecuados para uno que, y yo me incluyo, yo no soy anestesiólogo cardiovascular, pero sé cuándo se pueden complicar las cosas, cuándo puede saltar la liebre vulgarmente y qué hacer para resolver en ese momento, aunque no sea de manera definitiva, sino tener la hemodinamia o las constantes vitales del paciente adecuadas hasta que se pueda resolver de manera, pues, como tal, satisfactoria. ¿Y qué opinas de estos marcapasos cuando se utiliza electrocauterio? ¿Eso cambia las cosas? Algunas, dependiendo del año en el que fueron colocados, y esto es bien importante, si eso también radica el hecho de estarle preguntando a los pacientes por qué fue su marcapasos, si utiliza algún medicamento, hace cuánto tiempo fue esta colocación, porque todo eso nos da un parámetro de decir, ¿sabes qué? Es reciente, no va a pasar nada, o por qué motivo fue. Muchos de los pacientes, aunque parezca increíble, no saben ni por qué les hicieron el abordaje. Y justo cuando nosotros vamos colocando los electrodos para una valoración, te das cuenta y dices, oye, y esto, ay, es que se me olvidó comentarle, doctor, que hace un par de años. Y tú dices, ¿sabes qué? O sea, no está completamente contraindicado, pero sí son situaciones en las cuales marcapasos ya con bastantitos años, sí necesitamos contactar al proveedor, sí necesitamos alejar las placas y el menor tiempo que se tenga que usar el electrocauterio es lo ideal, o si no se tiene que usar, adecuado. Mejor. Pero si estamos hablando de prótesis, pues obviamente se va a necesitar. Ahí es donde cambia el parámetro de decir, ok, se pueden combinar técnicas como la famosa PVI, la vasoconstricción articular, administrar adrenalina con un poquito de anestésico local para disminuir 70-80% del sangrado y ya no necesitas tanto. Entonces, todo eso nosotros lo valoramos para en el momento en que se requiera o que tengamos que hacer uso de eso, pues esté disponible para salvaguardar la vida del paciente. Ese PVI actualmente está cambiando. A ver, pero espérense, ¿qué es el PVI? Porque hay mucha gente que nos escucha y que nos está viendo que no son doctores. Exacto. Entonces, ¿qué es el PVI? Buen punto. Es una técnica que diseñó el doctor Vicente Roqués, es un anestesiólogo muy famoso español, hace aproximadamente unos 3-4 años que hizo su publicación. Vulgarmente, y lo hablo tal cual y se lo he comentado, es administrar solución de Klein. ¿Qué es solución de Klein? Solución salina con adrenalina, y nosotros le agregamos anestésico local de larga duración para obtener todos los beneficios. ¿Cuáles beneficios? Que el paciente no tenga un bloqueo en el cual se pueda caer, que el paciente pues obviamente no le duela y el sangrado que se disminuya de manera muy importante transoperatoriamente. Eso hace que disminuyan las tasas de transfusión, de que no necesitemos tantos medicamentos, de que el paciente entre con la seguridad, porque muchos les causa ese disconfort del hecho de decir, es que sí me van a transfundir y me dijeron y no me fue muy bien, o hice una reacción alérgica. Entonces, el puro hecho de decirle, con esta técnica, una rodilla, no vas a tener lesión periférica porque ni siquiera isquemia, necesitamos isquemia mecánica como tal. Entonces, ¿no? Exacto, eso tranquiliza también mucho al paciente. Yo quería mencionar, ese PVI en la cirugía de abordaje de cadera, en específico de abordaje anterior, está cambiando el panorama quirúrgico, ¿sabes? El campo quirúrgico por donde tú vas realizando la cirugía, pues se está mencionando mucho en estos foros de ortopedia, claro, de que permite al cirujano ver mucho mejor lo que está pasando, ¿no? Y pues todo esto del sangrado disminuido. Perdón, como bien comentas ahorita, hay una discusión en eso, porque insisto, las generaciones que ya tienen un poquito más de experiencia, pues ya están acostumbrados a ese campo quirúrgico, ya están acostumbrados a esa manipulación y muchas veces lo llegué a hacer y se ponían nerviosos los ortopedistas porque si es que no está sangrando, o sea, a ver, y estaban muy atentos al monitor y todo está bien allá arriba y sí, todo bien, o sea, tranquilo. Es que no veo la sangre y a veces la necesitaban la sangre para decir, ok, vamos bien, o me está sangrando de más, o ya hice algo que me causaba duda o que yo pensé que antes de la cirugía me podía sangrar. Entonces todo eso ya están tan acostumbrados que cambiar
prácticamente 180 grados este panorama. Es como de, ay, ¿qué onda? Entonces, sí, por eso es importante esa comunicación. Sí, claro, es un cambio muy grande en pro de la cirugía. Y pues vamos con el siguiente mito y realidad. Esta pregunta es de una paciente joven que está pensando en si se opera o no. Bueno, eventualmente va a necesitar una cirugía, pero pues está pensando cuándo operarse y así. Claro. Y lo que nos pregunta es que si hay algún efecto o hay algún cambio en la anestesia cuando los pacientes utilizan medicamentos específicamente para dormir o medicamentos ansiolíticos. Sí, eso es muy frecuente, no tanto en pacientes jóvenes, pero es infinitamente frecuente en adultos mayores. El típico paciente que nos dice que no puede dormir, que le cuesta trabajo, que por cualquier tipo de alteración psicológica, incluso monetaria, dice, ay, es que me dijo el doctor, no sé, tal presupuesto, pero si sucede algo, entonces empiezan a crear una ola y es súper frecuente el uso de benzodiazepinas, en gotitas, en tabletas, que el cuartito de tableta para poder dormir. Entonces, todo eso nosotros lo debemos de saber porque obviamente cambia las dosis que nosotros manejamos. Hay muchos pacientes y más en el aspecto joven que cuando utilizan estos medicamentos suelen ser vulgarmente más resistentes a los medicamentos y es cuando salen las típicas frases de es que a mí no me hace, es que no me pegó, es que yo estaba escuchando todo. Y ahí también es falta de comunicación del anestesiólogo con el paciente. A ver, mira, vamos a hacer esto, pero aparte de que vamos a hacer esto, tú vas a poder tal vez escuchar, vas a poder tener algunos recuerdos, vas a poder incluso movilizarte o comunicarte si te duele algo. Y ellos piensan que anestesia literalmente es dormir, que si nos vamos a esa zona gris, ni siquiera estamos durmiendo los pacientes. O sea, no hay un proceso que se parezca de lo que nosotros hacemos a dormir en la noche, no tiene nada que ver. ¡Órale! Pero por cuestiones de comunicación, pues es más sencillo decirle, sí, te vas a dormir un ratito, mi amor, no va a pasar nada, te voy a estar cuidando, pero sí falta mucha comunicación en ese aspecto. Muy bien. ¿Qué tal? Es distinto a dormir acá la sedación que hacen. Sí, no, y es completamente diferente. Si yo llegara con un paciente, con cualquier paciente, por más fuerte, joven y demás que fuese y que tuviese cierto conocimiento, pero yo le digo, ¿sabes qué? Tu anestesia va a consistir en un bloqueito, un piquetito en la espalda y aparte te voy a poner medicamento o, ¿sabes qué? Te tenemos que dormir. Y si yo en vez de utilizar la palabra dormir les dijera exactamente lo que significa, te voy a poner en un coma farmacológico reversible. Dígame cuántos pacientes se operarían. Sí, no. O sea, ¿qué? ¿Me va a poner en coma? Es como, no, mejor así, me aguanto el dolor. No acepto. Exacto. Entonces, pues obviamente no podemos decir eso. Es infinitamente más sencillo. Si sabes que te vamos a dormir, pero nosotros ya con el neuromonitoreo que hemos aprendido de otras áreas, el neuromonitoreo transoperatorio para saber cómo están esas ondas cerebrales, qué tan sedado está el paciente, qué es lo que necesita, maravilloso, cambia completamente el panorama. Oye, y eso también es una pregunta que yo recibí, ¿no? De los pacientes que, pues hay historias, ¿no? Hay muchas historias de pacientes que los operan, les hacen procedimientos y clínicamente están anestesiados, pero el paciente asegura que él sintió todo, y se acuerda de todo. Hasta hay una serie actualmente de eso. Sí, no, incluso le echamos mucho la culpa a Stephen King, que hay una novela literalmente que relata muchas cosas similares. Entonces, igual, hace 20, 30 años, pues no son los mismos medicamentos que usábamos en ese entonces. Entonces, antes se utilizaban dosis únicas, o sea, intravenosa, dormíamos al paciente y administramos dosis como atracurio, como ese tipo de relajantes de larga duración, benzodiazepinas de larga duración que decías, ya con eso no hay necesidad. Y realmente no hacíamos monitoreo ni cerebral, no hacíamos monitoreo de absolutamente nada, era pasar el medicamento, no se mueve y ya está. Ahí está. Y realmente ya no. Está como tabla. Exactamente. Y ahorita realmente los medicamentos que nosotros utilizamos se tienen que estar administrando cada 30, 40, 50 minutos para que sigan surtiendo un efecto. Y eso es uno de los principales comentarios que les hago a los pacientes. Decir, no, es que, y si se le pasa, le dije, pues tenemos 40 minutos para que ya no se le pase, señora. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que estar administrando de manera continua para que surta el efecto. Dice, es que eso yo no sabía. Ok. O sea, ahí ya me cambia la perspectiva de que no es vulgarmente el jeringazo y a ver qué sale. No, necesito hacer esta monitorización. Entonces,
el hecho de darle estos pequeñas perlas o tips a los pacientes tranquiliza mucho el nivel de estrés que manejan. Sí. Un poquito. Totalmente. Muy bien, Toñito. Creo que está saliendo una plática maravillosa porque quisiera conectarla con la siguiente. Uno de nuestros pacientes más jóvenes me dice, ¿se puede hacer uno adicto a la anestesia? Y va conectado a una segunda pregunta. Ok. ¿Qué opinas de eso? Personalmente, y esto ya es un poco fuera del área de anestesia, teniendo la oportunidad de manejar pacientes en clínica del dolor, pacientes paliativos, he visto que es muy bajo el porcentaje de que esto pueda llegar a suceder. Nunca es imposible, nunca es de cero, pero un paciente que tiene dolor, un paciente que tiene estas condiciones en las cuales ha estado sufriendo porque no se quiere operar, porque tiene miedo, porque el quirófano, porque algún familiar desafortunadamente falleció y eso nos crea traumas, y no querer ingresar a este aspecto es como va cambiando ese perfil psicológico psiquiátrico. Entre más contacto tengamos con los opioides, y eso es una realidad, pues obviamente como cualquier tipo de sustancia vamos a necesitar y más dosis, y obviamente nos podemos tener desarrollar más bien algún tipo de adicción. Pero el hecho de decir, me hicieron endoscopía, te tengo que operar del apéndice, de la vesícula, y con eso automáticamente me hice adicto, es muy raro, realmente, es extremadamente raro. Bien. Esto me recuerda a un paciente. Una vez tuve que revisar un caso de un paciente con uso crónico de relajantes musculares. Tenía una adicción al carisoprodol, famoso Soma, pero sí, claro. Entiendo que es algo muy distinto, pero él, lo usaba por la euforia y por la relajación que le daba. Claro. Y al momento de suspenderlo, le daba un miedo, decía que estaba soñando despierto, feo. Sí. Pero pues sí, entiendo que es muy distinto. Totalmente. Bueno, la segunda pregunta era derivada de esta. ¿El uso de drogas afecta el efecto de la anestesia cuando uno está? Totalmente. El uso de cualquier tipo de sustancia ajena puede cambiar el hecho de sobreproducción de enzimas, el cómo nos comportamos, el hecho del efecto terapéutico que van a tener nuestras dosis. Y estos son los típicos pacientes que los tienen que operar, no sé, se infectó una extremidad, se infectó cualquier parte, lo tienen que estar sometiendo continuamente a procedimientos. Y el hecho de no haber realizado un neuromonitoreo, el hecho de no haber realizado una adecuada valoración preanestésica, es lo que puede poner en riesgo este tipo de pacientes, este tipo de escenarios. Entonces, sí se tiene que completar la valoración, y si es necesario, hablar con psiquiatría o hablar con otros servicios transdisciplinarios para poder solicitar apoyo en este aspecto. Pero sí, yo siempre, es una pregunta que siempre hago de ley, y en clínica del dolor es muy similar. O sea, hay muchas sustancias que utilizan los pacientes que se las venden como mágicas para quitar el dolor, y en algún punto les ayuda y creen que funciona como un paracetamol o un metamizol, en el cual lo necesito estar tomando para surtir ese efecto. Pero el puro hecho de que tengamos una dosis única, no sé, de cocaína, de marihuana, puede tener efectos hemodinámicos o cardiovasculares muy importantes. Entonces, a pesar de que haya sido por la experiencia una sola vez, estaba en la fiesta y demás, para nosotros anestesiólogos es muy importante, porque si tengo un paciente completamente sano y de la nada me empieza a crear una crisis de hipertensión, empieza con arritmias, empieza con cualquier cosa, y yo desconozco esta información de que utilizó, aunque sea solo una vez, este tipo de sustancias, no sé por dónde viene el golpe o qué está pasando. Sí. Si yo ya tengo ese antecedente de, ¿sabes qué? Hiciste tu cardiopatía por una dosis única, y ya con base a eso necesito regularlo, pero tú ya vas con un sustento. Si no tienes esa información, se vuelve complicado. Sí, claro. Y pues sí, creo que siempre es muy importante ser honestos con el anestesiólogo, que es el que... Sí, pues es como ir a confesarse, ¿no? Ahora sí que si lo quieren ver así, sí, es bien importante este aspecto de que muchos pacientes creen, y eso también yo creo que es culpa de memes y demás, que se preguntan cosas, y esto no nomás en la anestesia, en el área médica, porque piensan que somos chismosos, lo que queremos saber, y me encanta el hecho de conocer estas cosas, y no, realmente todas las preguntas que nosotros hacemos, si ustedes lo saben bien, van dirigidas a lo que puede pasar o lo que ya pasó, y necesito tener cuidado. Entonces, es bien importante hacer énfasis en ese aspecto. Sí, claro. Y hablando de otros mitos, ¿no? De esto de las adicciones y del uso de fármacos,
¿Cómo es este mito de que en la anestesia, entre los anestesiólogos, más bien, ¿no? Que pues a lo mejor por cercanía o contacto con tantos medicamentos, pues hay muchos anestesiólogos, fácil acceso, que utilizan sustancias. En todo hospital que ustedes visiten, independientemente si es privado o público, va a haber una historia de un anestesiólogo o de alguien que tuvo un contacto con esto. Y esto creo que es por falta del perfil de cómo seleccionar a los anestesiólogos. Se los comentaba, yo llevo casi 10 años en lo que es educación médica continua en la parte de anestesia y todas sus ramas o las ramas en las cuales yo me dedico. Y lo que he notado es que prácticamente el 50% de los anestesiólogos no querían ser anestesiólogos. El 50% quería ser el pediatra, quería ser el gine, quería ser el cirujano reconocido, y por cuestiones de logística, cuestiones monetarias, cuestiones de estatus, cuestiones de cualquier otra cosa, tuvieron que tomar de oportunidades, falta de oportunidades por el hecho de no poder invertir tanto tiempo. Se derivaron a una especialidad que es cortita en cierto aspecto, que te puede hacer generar recursos con múltiples cirugías o con múltiples equipos quirúrgicos, y eso facilita las cosas, pero no implica que te guste o que te encante. Y son clásicos, son los típicos anestesiólogos desafortunadamente institucionales que rara vez pasan procedimientos, que van y le dan de comer al paciente antes de la cirugía para suspenderlo. O sea, cuestiones que rozan en que seamos poco éticos, y tú le preguntas ahondando un poquito más y realmente ni siquiera querían estar en un quirófano. Ellos querían ser otra cosa, pero el destino lo llevó a esto. Y si no estás a gusto en un área donde vas a estar desarrollándote 30, 35 años, pues ¿qué es lo que sucede? Pues si tengo acceso, el paciente me dijo que se siente rico, a ver, vamos viendo cómo está el medicamento. De a poquito en poquito. Exacto, ¿no? Y tienes todo el recurso, porque los que mejor manejamos los opioides es anestesia clínica del dolor. Entonces, si no tienes tu ética bien desarrollada, si no tienes la conciencia de lo que estás haciendo, la seguridad hacia los pacientes, pero también hacia ti mismo, autocontrol, se te hace muy fácil, se te hace muy sencillo. Ahí está, son los medicamentos que todos los días manejamos. Entonces, en todos los hospitales siempre va a haber una historia, y desafortunadamente también hay un miedo al hecho de reconocerlo y decir, ¿sabes qué? O sea, no eres apto en esta área. Así como hay criterios para cirugía, así como hay criterios para pediatría, para todas las áreas médicas, también debería haber criterios en anestesia. Si tienes algún problema de sustancias, si tienes algún problema en este aspecto, desafortunadamente, campeón, no eres apto para estar en esta área, porque es algo que vas a manejar toda tu vida. Entonces sí es desafortunadamente súper frecuente. Y obviamente lo que ustedes saben, esto ya es ahondar más en cuestiones de residencias médicas, depresión, estrés, todo lo que se maneja. Y no solo residentes, o sea, también ya puede ser un anestesiólogo que terminó de estudiar. De años, totalmente. Personas mayores. Problemas personales, ¿no? Pero sí, como dices, esa facilidad, ese fácil acceso, ¿no? Totalmente. O sea, tienes ahí, dices, sí te pone más en riesgo también. Totalmente. Una especialidad de riesgo, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, salubridad o el gobierno está exagerando en cómo manejan, por ejemplo, esta crisis de fentanilo? Esto daría puerta a que pues actuemos así. No, se va a prohibir el fentanilo porque no. O sea, el fentanilo es un excelente anestésico cuando es bien usado, ¿no? Totalmente. Ahí radica mucho la ignorancia como tal de las áreas inmiscuidas, porque muchos dicen, pues si están incrementando el porcentaje de decesos por estas sustancias, pues suspéndela, es tan sencillo como eso. Pero si yo les doy el trasfondo de decir que no hay hospital en nuestro país, ni siquiera en Latinoamérica, y casi me atrevería a decir del mundo, que dependa de los opioides para todos los procedimientos, y tú vas a prohibir el que es más accesible, el que tiene un rango de seguridad muy importante. Yo en Clínica del Dolor, pacientes posoperados, pacientes con cáncer, pacientes con patologías importantes, que tienen falla renal, falla hepática, falla de toda índole. Entonces dicen, bueno, hay que utilizar morfina. No se puede. Hay que utilizar buprenorfina. No tiene criterios. El medicamento más seguro para estas cuestiones de analgesia es el fentanilo. Entonces, si a ustedes le hicieron una endoscopía, si a ustedes les hicieron una apendicectomía, si a ustedes le hicieron una sedación superficial para resección de un nevo, lo que ustedes quieran,
créanme que estoy casi completamente seguro que les administraron fentanilo. Y yo no veo una población tan exagerada adicta a este medicamento o a esta sustancia. Entonces, en todos los hospitales de nuestra república hay fentanilo. ¿Cuál es el problema? Que no es el mismo fentanilo médico el que se utiliza para hacer esta sobreproducción de drogas y obviamente transportarlas, pero no hay hospital que pueda llegar a funcionar en el aspecto quirúrgico o en el aspecto de urgencias en el cual no se suspende el fentanilo. No hay manera en que funcione ese hospital realmente. Sí, claro, o sea, es cortarles las manos, ¿no? Los anestesios. Sí, o sea, es como limitarlos, pero sí en muchos hospitales pues tienen reglamentado lo de las recetas, ¿no? Que se haga un registro, porque justamente esto le creemos que es fácil y todo, pero sí, o sea, la gente también cree que es el mismo, ¿no? El mismo fentanilo que van a poner en el hospital es el que andan usando por ahí, ¿no? Desafortunadamente, hace poquito vi una entrevista en internet que hizo bastante ruido de que había tenido una complicación, un paciente pediátrico precisamente por la ausencia de pericia del anestesiólogo porque le puso fentanilo y que porque esa sustancia debe estar prohibida en el país y demás, fue sometido al procedimiento quirúrgico, tuvo complicaciones y todo fue relacionado en el aspecto legal a uso de esa sustancia. Fue por eso. El medicamento se utiliza en embarazadas, en niños recién nacidos de horas que literalmente de la cesárea van saliendo de la mamá y en ese momento se tienen que operar. En ese momento se utiliza el opioide. Antes se tenía esa creencia o ese mito que los niños de menores de 2-3 años no sentían dolor. Entonces nomás los dormías y así se hacía. Los intubabas en vivo. Los intubabas únicamente con halogenado o con cualquier sustancia. Y eso afortunadamente ha ido cambiando. O sea, sabemos que intraútero ya hay receptores de dolor en los fetos, literalmente. Entonces, esas creencias son las que intentamos cambiar, pero a lo que voy es que en embarazadas, en pediátricos, en adultos mayores, en todos los pacientes que van a un procedimiento quirúrgico, o se utiliza fentanilo, o se utiliza sufentanilo, o alguna rama de estos medicamentos, que si somos sinceros, hay medicamentos que son más potentes que el mismo fentanilo, y de eso ni siquiera se está hablando. Entonces, sí se me hace un poquito descuidado y hasta risible el hecho de que quieran prohibir o satanizar un medicamento que ha salvado infinidad de vidas. El fentanilo es del diablo. Pues no. Sí, no, o sea, siempre el contexto es lo que va a importar, no más allá de una sustancia. Bien, Toño. Oye, pues derivado de las dudas de nuestros pacientes, ahora vamos a partir a los pacientes que ya se sometieron a una anestesia, sobre todo a una anestesia epidural. Nos preguntaba una paciente sobre posterior a una anestesia epidural, ¿qué complicaciones pueden verse a largo plazo? Me ponen aquí, la pregunta es por una paciente que trae dolor constante en su espalda y caderas después de casi 3 años del procedimiento. Obviamente nosotros tenemos como que el pensamiento de decir, si antes de la cirugía tenía un dolor leve y posterior a la cirugía apareció una nueva molestia, pues debe ser por eso. Y eso se presenta mucho en el área de obstetricia. En el área de obstetricia yo creo que es la queja más frecuente el hecho de tener esas... De hecho es en cesáreas, son la razón. Las lumbalgias o los dolores bajos de espalda posterior a la famosa raquia o este tipo de procedimientos. Vuelvo a lo mismo, el contexto es lo importante. Si yo valoro a una paciente en su tercer trimestre y dicen, pues es que está sana, o sea, su presión está bien, tuvo un buen control prenatal, tuvo todas sus medicaciones adecuadas para que no exista ninguna complicación, ni tanto para ella, ni para el feto, ni en el aspecto nutricional. Pero si yo les dijera que toda paciente embarazada desarrolla insuficiencia cardíaca, toda paciente embarazada tiene algún grado de falla renal, tiene algún grado de alteración a nivel vasoconstrictora. Sí, realmente, si a mí me describen una paciente con falla renal, falla hepática, falla de prácticamente todos los sistemas, incluso incluido el osteomuscular, y dicen, no, pues es que fue por la raquia. No, pues es que no estás valorando todos los cambios que sufrió tu cuerpo. Literalmente, pues cuánto tienen permitido aumentar las embarazadas, y una cosa es lo permitido, otra lo que se hace y otra lo que se ve. Entonces, si vamos a cuestiones de artistas, digamos 8 o 10 kilos, pero la realidad de nuestro país son 15, 20 kilos. Exacto. Y creen que un piquetito en la espalda va a generar un dolor de 30, 40 años. Tú dices, a ver,
cómo estabas antes de tu embarazo, qué tanto ejercicio hacías, qué tanto te cuidabas y si realmente volviste a las condiciones previas. Normalmente las embarazadas se quejan mucho de ese aspecto y sí puede estar en un porcentaje de un 5% de acuerdo a la técnica, redirecciones, tipo de aguja, cuántas veces lo hicieron, porque sí se puede llegar a dañar, pero no en sí por tal vez cuando son hospitales escuela, pero un anestesiólogo ya formado no debería tener problemas en colocar un procedimiento que hacemos desde el día 1 de la residencia. Pero si ves este aspecto de por qué estoy batallando a la hora de colocar un bloqueo, no es por mi falta de habilidad, es porque la columna ya tiene su desgaste, es porque la lordosis ya se presentó de manera más importante, es porque pues en embarazadas pues el eje espinopélvico cambia, ¿no? Totalmente. Entonces atribuirlo todo a un simple procedimiento, vuelvo a lo mismo, no es imposible, pero sí es muy raro. Más que nada es si nos queremos echar, digamos, la culpa en ese bajo porcentaje, puede ser el tipo de aguja que se utilizó, cuántas veces se hicieron redirecciones. Eso es bien importante porque la técnica nos dice que vamos atravesando ciertos ligamentos. Entonces, si tú atraviesas, no llegas al espacio adecuado, vuelves a redirigir, rompes más ligamentos, haces más inflamación, haces más daño en el tejido como tal. Sí puede generar algunas alteraciones, pero el hecho de decir todo es por la raquia, híjole, es aventurado. Con su escoliosis, ¿no? Exactamente. Ven sí, que tienen una pierna así y otra así, dicen es que la raquia puede haber, se me hace complicado. Muchas cosas, ¿no? Depende mucho del procedimiento, de cómo estaba antes, cómo está ahora, si ha subido, ha bajado de peso. Si ya el ejercicio físico, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, todas esas son variables muy importantes. Te voy a contar otra, ¿sale? A ver. Yo te quiero contar un mito que creo que es verdad. Vamos a ver si la desmentimos o no. Hace 2 años me operaron para quitarme el apéndice. Me pusieron anestesia raquídea. Después de tiempo me dolía mucho la zona. Empieza el chisme. El papá de mi ex me contó que en su pueblo decían que el piquete de una abeja servía para eso, pero quedó en plática. Meses después me picó una abeja, a las cuales soy alérgica y me puse muy mal. Y a partir de ahí no me volvió a doler. No sé qué pasó, si hay algún fundamento o solo mi mente lo creyó y por eso pasó. ¿Qué nos puede contar, doctor IMD, respecto a esto? Yo pienso que puede ser ahí una combinación de ciertos factores. Insisto, probablemente cuando son emergencias, pero controladas, si es compatible estas dos palabras, normalmente la mayoría de nosotros vamos a hospitales escuela. Hospitales escuela implica que ciertos residentes con ciertos rangos van a iniciar el tratamiento, van a iniciar el acto anestésico y si en algún momento no se puede completar, pues tiene que entrar el médico especialista como tal que ya tiene cédula. Eso se presta a que pueden puncionar muchas veces, pueden llegar a lesionar, pueden ser no tan finos con el tejido que están manipulando y obviamente lesionarlo. En el aspecto de la abeja como tal, de que el veneno o esas sustancias, previamente sí hicimos, y esto no es de anestesia, esto es de medicina pues, prácticamente desde los egipcios, se utilizaban hasta sanguijuelas, se utilizaban ciertos animalitos para curar ciertas enfermedades, pero si nosotros nos vamos a la actualidad, ¿qué es lo que hacemos mucho? Y esto me vuelvo a meter un poquito en clínica del dolor, cuestiones de medicina regenerativa, cuestiones de proloterapia, cuestiones de regeneración como tal de tejidos, que yo sé que en ortopedia no está tan bien visto o tiene sus menesteres, pero en clínica del dolor, cuestiones ligamentarias, cuestiones de fibrosis, nosotros las podemos llegar a resolver con hidrodisecciones, con colocación de solución glucosada o ciertas sustancias que generen inflamación en un sitio que normalmente no le llega esa inflamación o no le llega esa sangre y se recupera el tejido. Si yo tengo fibrosis en algún sitio que me está generando dolor y coloco una sustancia que me va a generar inflamación, pues el sinónimo es que llegue más sangre, más factores celulares que generan regeneración de tejido y demás. Pues obviamente si tengo este aspecto, tuve la suerte, la fortuna de que me picó por ahí una abejita. Entonces, esta reacción inflamatoria puede generar muy similar a lo que nosotros hacemos al colocar estas sustancias inflamatorias. Francamente, sí es muy mágico el pensamiento.
Pero si nos vamos a cuestiones de sustancias o moleculares, puede ser uno de los motivos por el cual no volvió a aparecer la molestia. Porque también pudo haber sido tan traumático, tanta la reacción que pues, se te olvidó lo que resetean, literalmente. Muchos de los medicamentos. Sí, no, y el cerebro también es muy fuerte. Sí. O sea, si a ti te dijeron, oye, es que si te pica una abeja se te va a quitar. Sí, pues ahí andas buscando, ¿no? Sí, entonces, o sea, el cerebro es muy fuerte. Yo creo que la capacidad cerebral que tenemos de soportar o de sobrepasar muchas cosas es increíble. Sí, definitivamente. Creo que es momento de preguntarle a Toño las preguntas OsteoFit, ¿no? A ver con qué viene armado. ¿Cómo decírselas? Quisiéramos saber cuál es el mejor consejo que te han dado y qué, pues, te gustaría compartir para nuestra audiencia. En este aspecto, lo que yo les podría aconsejar viendo todos estos años es que seas lo más sincero que puedas. Más sincero en el aspecto de lo que te gusta, lo que disfrutas, lo que quieres hacer. Contigo mismo. Y lo mismo con tu entorno. Y esto, vuelvo a lo mismo, va muy de la mano con las cuestiones que hablábamos previamente de anestesia. Si tú no eres honesto contigo mismo, si no es el área que quieres desarrollar, vas a estar frustrado la mayor parte de tu vida. Entonces, más vale ser bien honesto, agarrarse los pantaloncitos y decir, ¿sabes qué? Esta opción es más sencilla, pero no es lo que yo quiero. Entonces, uno de los mejores consejos ante complicaciones, ante problemas, me los dieron mis maestros de anestesia, es nunca te alejes de una complicación. Si hiciste algo que tal vez generó un problema, tienes que aceptarlo y tratar de resolverlo. Porque muchas veces algunas de las complicaciones que suceden dentro de un quirófano es por no aceptar ese tipo de cuestiones, intoxicaciones de medicamento, la dosis no era adecuada, no lo diluí. Por estar en otras cosas que entrar a quirófano tienes que entrar muy enfocado y si no lo haces de esas maneras, ahí es cuando ocurren los problemas. Uh-huh. Sí, pues es alguien que no está concentrado en lo que está haciendo porque no le gusta, ¿no? Exacto. Que no está interesado. Pues algo que me suena muy similar a algo que me dijo Pablo la semana pasada, ¿eh? Qué cool. La segunda pregunta, ahí te va, Toño. Es todo lo contrario. ¿Cuál es el peor consejo que has escuchado? A lo mejor incluso a propósito, como para quitarte esas ganas de seguir. O sea, y digo, ¿cómo fue que lo enfrentaste? O sea, me acuerdo mucho de mi primer año de residencia, que yo venía, obviamente, con mucha energía de querer crecer, de querer aprender y demás. Y en ese entonces, uno de los doctores encargados en ese aspecto fue de los peores consejos que me pudo haber dado es no sigas preparándote en este aspecto de hacer más cosas de lo que tu residencia te aclama o te solicita, te manda, sino tú enfócate en eso y ya después en unos 10, 15 años van a empezar a salir las cosas en sí. Y yo venía con otro pensamiento de decir, mira, me voy a entrenar aquí, me voy a entrenar allá. Y voy a aprender de esto, del otro. Sí, siempre he sido una persona dispersa en este aspecto de querer aprender muchísimas cosas tan relacionadas como no. Pero eso yo creo que me frenó unos 3, 4 años y me creí literalmente esa mentira. Ya después dije, ¿sabes qué? No, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué debe ser ley algo de lo que tú no haces, me lo tengas que imponer a mí? Y cambiando ese tipo de pensamiento pude crecer en otras áreas, pero sí, yo creo que me limitó unos 2, 3 años. ¿Cuál sería mi recomendación en eso? Se escuchará mal, pero tal vez no aceptes consejos de alguien que no hace lo que tú quisieras hacer o que no ha construido algo, porque ahorita está muy de moda en las residencias. Hay que hacer una crítica constructiva. Y mi primera pregunta es, ok, ¿y tú qué has construido? Nada. Pues entonces, ¿por qué voy a recibir una crítica de ti si no has pasado por ese proceso? Buena manera de saber quién sí y quién no, ¿no? Entonces, todos queremos dar consejos, todos queremos ayudar, pero hay puntos en el que no lo puedes hacer. Y si te guías por esos consejos de tal vez personas que no tienen la experiencia, te vas a frenar. Entonces, siempre pregúntale a alguien con quien está en un lugar que tú quisieras estar, literalmente. Súper, excelente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Quisiera que
nos platicaras dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, si quisieran trabajar contigo. Y también para que nos platiques un poquito, antes que te vayas, del curso. Ya. El curso regional, ¿no? Sí, mejor que más anestesiólogos se armen con esta herramienta que pues es tan socorrida, por ejemplo, en el mundo de la ortopedia. Híjole, sí, claro. Es un must, ¿no? Sí, totalmente. Pues esa combinación tan atractiva de cirugía ortopedia específicamente con anestesia regional es una combinación que se ha visto beneficiada de ambas partes, incluso pues obviamente de lo más importante del paciente. Entonces, bueno, me pueden encontrar, ustedes ya lo saben, en redes como doctor.imd. En esas redes subo muchas cosas. Una disculpa de antemano, pero ahí se comparten muchos de los escenarios, tal vez que pueden ser zonas grises. En el aspecto de pacientes, o un aspecto un poquito más estricto, más formal, está el Instituto Mexicano del Dolor, que es la sociedad que creamos, con muchos colegas en otros aspectos, no nomás de clínica del dolor, ortopedia, neurocirugía, múltiples áreas, para poder encontrar en conjunto una solución para el paciente y no decir, bueno, yo te capté, yo te hago el procedimiento y si no se puede, ni modo. Pues saber quién puede, sino realmente analizar los casos y si no está en mi mano resolverlos, pues pasárselo a las manos de alguien que sí pueda o que sí tenga esa habilidad. Y en el aspecto del diplomado, afortunadamente ahorita ya se abrieron las inscripciones, ahorita están actuales las inscripciones, yo creo que tenemos un 40-50% de ya médicos inscritos, afortunadamente. Es un diplomado que ha crecido como una necesidad porque pues hace unos años hubo una división muy fuerte, como todas las subespecialidades, ustedes lo conocen. Yo soy el especialista, pero pues si puedo ser subespecialista, pues soy más. Y creo que no debería ser así el pensamiento. Si alguno de nosotros tuvo la oportunidad de crecer en un área de manera muy importante con sacrificios, pues facilitarle las cosas a los demás creo que es algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actualmente tenemos 2, máximo 3 sedes en todo el país que tienen un entrenamiento formal universitario para anestesia regional. ¿Cómo crees? No, pues es poco. ¿Y qué es lo que hace ese pensamiento? Decir, bueno, si yo soy egresado de uno de esos hospitales, pues yo soy más que ustedes. Y en vez de decir, no, mira, vamos a aprender esto, siempre lo he dicho y yo sé que muchos me llegan a odiar por esto. Anestesia regional, yo no la considero una alta especialidad. Yo no la considero un entrenamiento súper exclusivo que solo unas pocas mentes puedes ingresar. Todos deberían. Realmente no, es una herramienta que te sirve para todo. En ortopedia es donde más se ven los beneficios, pero eso no te exime en cardio, que he trabajado con mis maestros en cardio, hemos podido cambiar ese pensamiento de cirugía a corazón abierto, únicamente general, no, hemos podido bloquear pacientes. En aspecto de neurocirugía, las cirugías de columna se puede hacer con pacientes despierto, obviamente haciendo apoyo de anestesia regional. Entonces se me hace bastante limitante y bastante imprudente el hecho de decir que eso es para unos pocos. Realmente no. Sí. Es una habilidad que necesitan todos los anestesiólogos, independientemente del área que te vayas a desarrollar, porque es la primera barrera de defensa ante una cronificación del dolor. Y eso es lo que yo veo todos los días. Entonces, este diplomado es una necesidad. Se incluyen todas las altas especialidades de anestesia: cardio, neuro, dolor, pediatría. Todos los aspectos de las ramas de subespecialidad están en este adiestramiento, y lo que intentamos hacer es que vean que no es complicado aprender las técnicas, que es sumamente sencillo y que lo más importante no es aquí te duele, pues aquí te pico, sino a ver, ¿qué traes atrás para yo poder hacerte, como bien dijo Maya al inicio de la charla, un traje a la medida para lo que tú necesites y obtener los resultados que estamos buscando? Entonces, dura 6 meses este diplomado. Son clases asincrónicas en el aspecto de desde el día 1 van a tener acceso a todas las clases, que son alrededor de 92 horas. Y aparte otras 15 horas de un curso de microanatomía que es muy específico. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a la par las primeras 10 clases, pero me voy a enfrentar a un paciente la siguiente semana
de una cadera, de una rodilla, de un niño, bueno, me adelanto a ver las clases de pediatría para saber qué es lo que puedo aplicar y cómo hacerlo. Entonces, créanme que los profesores que ustedes, pues obviamente son parte de este proyecto, lo que buscamos es cambiar las cosas, no ver un recuento monetario o decir yo soy el expositor y el creador. No, realmente lo que queremos es ven, aprende, ve que no es complicado, ve que esas voces, lo que hablábamos previamente, que te dijeran la tía del hermano, del tal, ¿no? Que te dijeran que es peligroso o que tú no lo puedes hacer porque no tienes el conocimiento. Horrible. Realmente no. O sea, yo en 10, 15 minutos les puedo enseñar un bloqueo, no se les va a volver a olvidar y lo van a poder aplicar. Y eso es lo que queremos hacer, pero pues obviamente no a gran escala, pero sí que tengan más opciones para poder seguirse preparando para sus pacientes, que al final de cuentas es lo importante. Para polarizarlo a que lo entienda, por ejemplo, un paciente de manera muy rápida. Si uno se fractura la muñeca o el antebrazo o el hombro, pues previamente se tenía que hacer una anestesia general para que uno se sometiera a una anestesia completa y podríamos trabajar. Pero actualmente basta con un piquete guiado con un ultrasonido en el hombro, tal vez en el cuello, para trabajar una fractura de clavícula, una fractura de húmero, de radio, de cúbito, de mano, sin la necesidad de tener que anestesiarlos por completo. Simplemente el efecto va del hombro hacia pues, todo el miembro torácico, por ejemplo. Y así como hay en brazo, en miembro torácico puede ser en pierna, incluso en columna. En columna. Nos menciona cirugías de tórax. Entonces, sí son opciones. La anestesia regional no es más segura que ningún otro tipo de procedimiento. Todo lo que nosotros hacemos conlleva un riesgo, y esto cae en mi memoria una frase muy, muy, muy marcada que se me quedó, que me lo dijo un maestro, que la anestesia no cura, pero sí mata. Entonces, si no tienes cuidado en tus técnicas, el puro hecho de utilizar dosis bajitas puedes causar complicaciones. Y la valoración antes de cualquier tipo de procedimiento es lo más importante para que tú puedas discernir qué es lo que más conviene de acuerdo al equipo quirúrgico, de acuerdo a los abordajes nuevos, de acuerdo a las comorbilidades y a lo que pueda suceder de acuerdo al porcentaje de complicaciones que tiene específicamente ese procedimiento. Entonces tú puedes combinar muchas cosas, y hemos tenido que aprender de neurología, de cardio, de rehabilitación, de dolor, de muchas áreas, de pedia, de ortopedia, de todas, para decir, mira, esto me gusta, esto lo puedo aplicar. Necesito monitorizar cerebro para saber cómo está, porque es un paciente de 80 años con Alzheimer, pero que se tiene que hacer. Ok. Entonces todas esas variables nosotros las conjuntamos en un quirófano para poder otorgar el beneficio de. Súper, excelente. Y platícanos un poquito más del diplomado. ¿Para quiénes estás dirigido? ¿Únicamente anestesiólogos? ¿Hay algún requisito? Platícanos un poquito más. Ok, desafortunadamente está diseñado únicamente para anestesiólogos. No porque deba de ser así, sino porque mucho del contenido que hemos desarrollado, que ustedes lo saben, no es sencillo actualizarlo tan rápido. Todo está enfocado a conocimientos dentro de un quirófano o lo que como anestesiólogos podemos hacer fuera de quirófano. Pero si eso lo empieza a ver alguien ajeno, alguien de rehabilitación, alguien de ortopedia, tal vez no sea tan atractivo. Entonces, por eso en esta segunda edición se limitó a las cuestiones meramente de anestesiólogos. Anestesiólogos no implica únicamente titulados, pueden ser residentes. El primer diplomado tuvimos 2 residentes y les fue bastante bien en el diplomado. Ya salieron armados, ¿no? Sí, y ahorita están encantados porque lugares como en Durango, que no se hacían muchos abordajes de anestesia regional, ahorita pues ellos hacen lo que quieren por allá. Entonces, estas cuestiones de ampliar el panorama ayudan mucho. Entonces, es para todas las ramas de anestesia o para residentes de anestesia. Y estamos ya generando un plan educativo para otras áreas, específicamente para cuestiones de rehabilitación y todavía más enfocados en cuestiones de urgencias. Hace 10, 15 años en Estados Unidos, el urgenciólogo se encargaba de que si un paciente llegaba fracturado, él se encargaba de la valoración completa y aparte bloqueaba a ese paciente para contener el dolor. Entonces, con uno de mis grandes maestros, el doctor Adrián Vázquez Leso, que es uno de los pioneros en todas estas áreas, estamos creando un curso enfocado a esas variables. Decir, ok, tal vez tú no vas a estar en quirófano, pero tú puedes obtener todos los beneficios de una anestesia regional, incluso liberar tu servicio de urgencias o
mejorar las condiciones de una rehabilitación. Si yo sé bloquear aquí, si yo sé bloquear acá, y si yo sé que no va a tener un déficit motor, pero voy a tener una analgesia para que el paciente pueda hacer todo el ejercicio programado. Todo eso lo queremos transmitir. Probablemente la siguiente edición ya sea una edición separada del área de anestesia y que puedan ingresar todas las altas especialidades o las especialidades que estén interesadas en aprender pues esta herramienta, porque ni siquiera es, insisto, una alta especialidad, es una herramienta para todos. Wow, qué interesante, me da mucho gusto saber, ¿no? O sea, porque te dan justo esta capacidad de atender mejor al paciente, ¿no? Totalmente. Desde urgencias, desde la llegada a los hospitales. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Cortés Lares, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias al doctor Gómez por habernos acompañado también el día de hoy. Y pues muchísimas gracias a ustedes por estarnos escuchando. Si tienen algunas dudas, comentarios, déjenlos abajo. Recuérdense suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Adiós.